Hoy vamos a ir a mudarnos. A ver qué tal. Ando enfermo, pero pues a ver qué pasa. Rentamos una camioneta para poder movernos de un departamento al otro. La verdad es que no estaban muy lejos nuestros departamentos de otro, pero las cosas que íbamos a recoger durante todo el día iba a tomar un buen tiempo transportarlas, por lo cual decidimos rentar esta camioneta. Were you able to drive that van? Nope. Why not? Too scared. It's too big. Primero recogimos algunas cosas en nuestro viejo departamento y nos dirigimos hacia el nuevo. Yo había recogido las llaves un día antes y la inmobiliaria no nos avisó que iban a cambiar el piso. Entonces nos cambió los planes totalmente, así que decidimos quedarnos esa noche en nuestro viejo departamento. Afortunadamente teníamos más días para poder estar ahí, pero estábamos limitados con el uso del agua y de la luz, entonces solo teníamos un día para usarlos y nos teníamos que cambiar al otro día. I'm frustrated. That's how I'm feeling. Yeah. As fuck, like even the builder, like none of us knew. And more importantly, we need power to get everything done. There's no power, but we found some in the laundry, so we'll get that sorted at least. Oh, cool. So there is some electricity in case you need it. You need an extension cord. That'll be fine, yeah. Hopefully it turns on. But yeah, these guys will smash it out today for you at least, so then that way you've got somewhere to be back in there and go from there. Okay. Well, yeah. Después de que la agencia no nos informó de todo este suceso, Flatmate se dio la tarea de escribir una queja mencionando todo lo que tuvimos que pasar, como bueno, la desinformación que hubo al respecto de las renovaciones, lo sucio que estaba después de las renovaciones, y pedíamos que nos cambiaran la fecha de comienzo de la renta. Y aparte pedimos un día de trabajo para poder mover todo, y pues solo nos dieron una copia de las llaves. Entonces pues básicamente pasamos por muchas cosas para poder hacer el traslado, y desafortunadamente la inmobiliaria solo se hizo responsable por la limpieza que tuvimos que pagar al principio, pero la verdad es que no se hizo responsable por lo demás. A pesar de todo el caos y todo el desorden que teníamos ese día, pues ocupamos el día en recoger las cosas que necesitábamos, ya que muchas cosas las anuncian en Facebook Marketplace, y pues nos dimos a la tarea de contactar con los dueños, y algunas cosas las regalaban, entonces nada más teníamos que pasar por ellas, o en algunas ocasiones cobraban $10 a $20 por pieza que recogiéramos. Entonces la verdad variaba mucho. En algunas ocasiones lo más caro, lo más costoso para nosotros fue encontrar las camas, que fueron alrededor de $50 por cada cama, y por las bases fueron otros $50, la mía sobre todo, porque la de Daryl fueron $20, y creo que nos regalaron el colchón. Entonces sí variaba mucho dependiendo de cómo conseguíamos todas las cosas. Saying I need to turn off all the power. And just wait? They need to have a day with the power off before they can turn it on. Okay. So 24 hours or electricity should come on. Don't ask me how it works. Ya en la noche pasamos por las últimas cosas, donde básicamente recogimos otra base de cama, y encontramos unos escritorios que nos vendieron junto con una base de cama y la cama que iba a ser mía. Big nice here. Big nice, you here? Yeah, you see? The table. Yeah. We have dinner. There you go. Okay. Ya después fuimos a dejar las cosas al nuevo departamento, pero pues no había luz, entonces solo las botamos, y al otro día fuimos a más o menos a arreglar todo. Do you want to go in?
Después de ahí fuimos a cenar y nos fuimos a nuestro viejo departamento a descansar para seguir con el otro día. Bell Property, right? Mm-hmm. I asked here, what's the deal with the key and the bond? And no reply. What is with these fake property agencies not able to manage anything properly? Which one is it? No, this one. Como pueden observar, fueron unos días muy estresantes para los dos. Yo estaba enfermo, la agencia no respondía, teníamos que trabajar, teníamos muchos pendientes y cosas que hacer, entonces fue muy estresante para nosotros poder movernos de un día para otro con toda la tranquilidad, pero más bien nos dieron más problemas que beneficios, sobre todo la inmobiliaria. Did they told you something about the parking space? That's ours. The one outside flat one. But is there still shit inside? Or you don't know? Oh, the inside the garage? Yeah. Don't know. I didn't even ask that in the email. There's too much other shit. So many things to worry about. What did I do? ¿Cómo voy a poner mi cuarto? ¿Quién sabe? Any visual? This is me. It's not too bad. It's quirky. Yeah, I like it. All free. The white table, this white thing. Yeah, we did it very good. We're gonna be fine. I can't wait to put a stamp With on it. everything. Put our pictures up. This Yeah, area, projector pointed at. Yeah. Por fin hoy llegué a mi casa del trabajo a hacer mi cama, bueno, construirla, reconstruirla, porque no he tenido tiempo. Entonces ha sido toda una odisea el hacer esto, el cambiarse de casa. No ha sido nada fácil y ya estoy un poco harto, la verdad. Entonces, ya, también estoy enfermo. Entonces, pues, ahí vamos. Entonces, pues voy a dejar cómo termina todo esto. Después de todas las tragedias que han pasado durante el proceso. Todavía tenemos las cosas aquí. Daryl pasó sus cosas también aquí. Ahora que ver cómo están los vecinos. Hoy ya tenemos luz aquí, entonces pues estoy un poquito más contento por eso, porque hay luz. No teníamos luz. Bueno, ahora que tenemos luz, ya puedo empezar a hacer la cama. A ver qué tal me va. Y bueno, en lo que ven cómo estoy haciendo mi cama y demás, ahí va un poco el comercial. Contratamos una empresa que se llama Handy Amigos, una empresa de latinos que trabajan en todo Melbourne y literal hacen la limpieza de los departamentos y del hogar en todo Melbourne, y nos ayudaron resolviendo el tema de la limpieza en nuestro nuevo departamento y también en nuestro viejo departamento para que nos devolvieran nuestro depósito inicial. Y pues la verdad pues nos salvó mucho tiempo. Y al final
recuperamos algo del dinero que invertimos en el cambio de nuestro departamento. Y bueno, así las cosas por hoy. Los dejo disfrutando otras imágenes de cómo quedó nuestro departamento y espero les haya gustado este video. Acuérdense de suscribirse y demás. Nos vemos pronto en el próximo video. Ahora me va a tocar la odisea de pasar todas mis cosas. Muchas gracias, chicos. Gracias por el cleaning de hoy. Si ven el video, se suscriben. ¿Cómo se llama tu empresa? Handy Amigos. ¿Cómo? De Handy Amigos. Handy Amigos. Contraten a Handy Amigos. Muy buenos. Recomendados. Hoy acabo de llegar a mi casa. Y está reluciente. Está muy chido. Quedó muy limpio. Está muy cabrón. Respecto a los chicos, en realidad fueron chicas colombianas, perdón. Se rifaron. Yo creo que sí nos van a devolver el depósito, ¿no? No, están cañón. Están cañonas. Todo quedó muy lindo, como dicen. Está cabrón, ¿no? Estas bocinas me las tengo que llevar. Cuarto de Daryl, que ya no es su cuarto. Ya por último, nosotros nos hemos cambiado a un vecindario que se llama Brunswick. Y pues es muy activo. Es un vecindario con bastantes tiendas por todos lados. Y vivimos a unas cuadras de esta calle que se llama Sydney Road, con bastantes amenidades y servicios. Entonces no hay problema de ir a la tienda y buscar todo lo que necesitamos a nuestros alrededores. Y bueno, ya estamos aquí, finalmente instalados. Para que vean el lugar. Estamos. Tenemos algunas cosillas aquí. Nuestro proyector, nuestra pantalla. Así es. Nos vemos la próxima.